Gracias. Por favor, ¿me pueden confirmar si ven mi presentación y si me escuchan? Muchas gracias, Edith. Perfecto. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente del área de auditoría de GEIA. El curso que vamos a ver el día de hoy corresponde al tema de la NIA 570, Negocio en Marcha. Eh, pues vamos a dar inicio. ¿Cuáles son el contenido de nuestro curso? Pues primero revisar los objetivos, obviamente entender qué es el concepto de negocio en marcha o empresa en funcionamiento, como coloquialmente lo conocemos. Conocer aspectos generales de la norma internacional de auditoría 570 relacionada justamente al tema de empresa en funcionamiento, el apartado de conclusiones y preguntas. Este es un tema más que nada simple, sencillo, que espero que todos tengamos ciertos conocimientos, por lo menos generales, respecto a este tema. No es necesario ser auditor para tener ciertos conocimientos básicos respecto a lo que es una empresa en funcionamiento. Entonces, creo que es un tema que puede ser fácilmente comprendible por todos los que estamos aquí. Antes de dar inicio, si alguien tiene algún comentario respecto a lo que cree que es una empresa en funcionamiento, pues si me lo puede hacer saber a través de la sesión de preguntas o respuestas o del chat, pues vamos a dar inicio. ¿Alguna expectativa, algún comentario, alguna opinión respecto a lo que ustedes se imaginen que es una empresa en funcionamiento? Tenemos 16 participantes. A ver, vamos a ver si alguien de los chicos que está aquí nos puede ayudar. Francisco Abarca, por favor. Perfecto. Yanira ya nos hizo un comentario. Dice, es una empresa que está realizando operaciones con recursos propios. Muchas gracias, Yanira. María Casas, por favor, ¿puedes apoyar a Yanira o a Francisco? Francisco no está por ahí, ¿verdad? José Luis Bravo dice, es una empresa que está realizando transacciones comerciales para recibir un beneficio. Muchas gracias, José Luis. Dice María Casas, es una empresa que presume de operaciones continuas, ¿ok? Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias con estos comentarios. Todos son muy acertados.
y vamos a revisar justamente estos temas. Bueno, vamos a continuar. El objetivo de nuestra sesión del día de hoy justamente es comprender en una primera instancia qué es el negocio en marcha. Hay un postulado básico al respecto. Entender cuáles serían las responsabilidades eh, del gobierno de la entidad y de la administración para que una empresa justamente cumpla con el objetivo de negocio en marcha, y también pues las tareas que tiene que realizar los auditores para estar alerta de cualquier circunstancia o factor, tanto interno como externo, que pudiera dar lugar a que la empresa no cumpla con el objetivo pues de su día a día, ¿no? Entonces, pues con estos antecedentes vamos a continuar con nuestro curso. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor me lo pueden hacer saber a través de la sesión de chat o de las preguntas y respuestas, y en alguna oportunidad que yo tenga daré respuesta a esto, ¿ok? Bueno, iniciamos como tal con el concepto de empresa en funcionamiento. Hay que recordar que nosotros estamos regulados por las normas de información financiera mexicanas, en este caso, pues las NIF, pero también ya hemos hablado bastante de que la información contable pues está preparándose de forma global y de tal forma que los consejos contables pues han venido trabajando para que la información contable que se presenta en las entidades pues sea de forma uniforme y consistente, de tal forma que si nosotros estamos regulados por las NIF mexicanas, pues también tenemos las normas internacionales que son las IFRS o los principios USGAP. Y todos pues de alguna forma van a contribuir con ciertas similitudes, que es lo que estamos buscando, que la contabilidad ya sea uniforme y que presente la información financiera de forma conjunta, de forma comparativa, para que esto pues sirva para la toma de decisiones de las empresas. ¿Esto a qué va? Pues a que pues nosotros, si bien, lo vuelvo a repetir, estamos regulados bajo la normatividad mexicana, pues también estas normas que les acabo de mencionar también tienen ciertos postulados básicos que justamente hacen referencia a uno de ellos, que es el negocio en marcha. En este caso me voy a referir a la norma de información financiera a dos postulados básicos, y también recordarles que un postulado básico pues no es otra cosa más que un fundamento que va a regir la forma en la que se va a generar la información financiera contable, ¿ok? Entonces, pues no es otra cosa más que una norma, más que un principio que todos, pues los que están sujetos a generar información financiera, pues tengan que seguir, ¿ok? Entonces, uno de los postulados básicos hace referencia al negocio en marcha. Y como ya lo mencionaban los comentarios que nos hicieron saber, pues justamente, ¿qué es lo que hace referencia a un negocio en marcha? Todos sabemos que las empresas pues tienen su objetivo lucrativo, o en este caso, de generar recursos financieros o propios, pues para poder hacer frente a las operaciones propias de la empresa y poder crecer, ¿no? Ese es el objetivo, que la empresa tenga ganancias y que pueda utilizarlas en beneficio propio de ella o de bien de sus accionistas. Siempre estamos creídos de que pues la empresa va a estar funcionando de forma indefinida. Y pues sí, ese es el objetivo, ese es el aspecto básico que tenemos al estar revisando la información financiera de las empresas. Pero puede haber situaciones tanto internas como externas que den lugar a que la empresa no cumpla con sus objetivos, y que lejos de que vaya a funcionar de forma indefinida como lo ha venido haciendo, pues puede hacer que vayan a darse ciertos factores que puedan dar lugar a que la empresa pues cierre sus operaciones o que esté en quiebra, y que por lo tanto pues no pueda cumplir con este objetivo de negocio en marcha, ¿ok? Entonces, ¿qué es el concepto que nos dice la norma? Nos dice la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, ¿ok? Es lo que les veníamos diciendo. Una empresa, pues siempre vamos a creer que pues, su objetivo es generar recursos,
y que entonces pues siempre va a tener la capacidad financiera para poder generar esos recursos en el futuro, tanto a corto como a largo plazo. Pero pues justo lo que nos dice la norma es que la información financiera que se va generando, pues obviamente es resultado de su operación propia, ajá, pero que no se vaya a generar información mm, relacionada pues con temas como de una liquidación o de un cierre de una empresa. Entonces, si se van dando esas situaciones, pues es obviamente que tenemos que tener una alerta porque algo está sucediendo y entonces ya no está cumpliendo el objetivo básico la empresa de pues estar en funcionamiento de forma indefinida. No sé si hasta aquí les quedó claro el concepto de negocio en marcha para poder continuar. Si tienen algún comentario, por favor, o si está todo claro, me lo hacen saber. Muchas gracias. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, ya con este concepto básico de lo que es un negocio en marcha, pues vamos a continuar y decir que efectivamente siempre vamos a tener una hipótesis de que la empresa va a estar en funcionamiento de forma normal, de forma como siempre ha estado trabajando para llevar a cabo sus actividades, ¿ok? Y entonces vamos a estar alertas en el momento en que la empresa tenga la incapacidad de realizar sus activos y de liquidar sus pasivos en el curso normal de sus negocios, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a estar identificando? Pues vamos a ver posiblemente que la empresa, pues ya al analizar sus estados financieros, pues no tenga o sus razones financieras de solvencia o de liquidez, pues nos indiquen que efectivamente la empresa pues ya no puede ni siquiera hacer frente a sus operaciones o gastos diarios y mucho menos pues poder realizar inversiones adicionales para crecer, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Qué otro tipo de ejemplos se les ocurren que pudieran ser como que factores que se van dando pues obviamente ya al día a día en las empresas que les impidan tener que les impidan cumplir con este objetivo de empresa en funcionamiento? Si alguien de ustedes tiene algún ejemplo que nos pudiera compartir. Nuestros compañeros contadores, ¿qué es lo que les ha tocado vivir? ¿Algún ejemplo? Gladys, ¿nos puedes compartir un ejemplo, por favor? O Adrián.
Dice Daniel Morales que algunas empresas dependen de un proveedor en específico y esto es un posible indicio de que esta empresa esté en riesgo. Claro. ¿Por qué creen? Pues porque al final de cuentas, si las empresas no tienen, eh, vamos a suponer que la empresa se dedique a la venta de jarabes, ¿no? De jarabes para la tos. Pero si su insumo principal, que es el medicamento para la tos, se lo da a un proveedor extranjero, y ese proveedor pues ahorita está en temas de quiebra, pues obviamente no puede surtir su medicamento a esta empresa y entonces pues no va a tener el insumo básico para poder producir el jarabe para la tos, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a suceder? A que ponga en riesgo las propias actividades diarias o hacer frente a los pedidos que va a tener, pues obviamente para poder hacer estas entregas del jarabe para la tos. ¿Qué es lo que se recomienda en ese caso? Pues que la empresa pues busque, si bien proveedores adicionales que le puedan hacer frente a la entrega de estas materias primas que son importantes para la operación del día de la empresa. Si se dan cuenta, en este caso es un factor externo que hace que la empresa no pueda cumplir con sus operaciones, más no tanto que la empresa no tenga la solvencia económica para poder cumplir con su objetivo, ¿ok? Aquí tenemos otros ejemplos, dice Gladys. Un posible riesgo es la pérdida de un cliente con actividades continuas. Perfecto, claro que sí. Y dice Cintia Cervantes, pueden ser factores externos la economía global, la política, la competencia, los clientes y proveedores, ¿de acuerdo? Obviamente, pues vamos a situarnos en el factor de la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que muchos negocios cerraron. Entonces, en ese caso, el sector económico que más se vio afectado, pues fue pues el de la diversión, ¿no? En este caso, los restaurantes, los artistas, la parte del cine. En este caso, pues tuvieron que cerrar, ¿no? Y ahí no había ninguna otra entrada, ¿no? Los teatros. Pues si bien los empresarios que pudieron sobrevivir, pues fueron los que de alguna forma ya tenían cierta apalancamiento o cierta solvencia que les pudo hacer frente a esta situación en donde pues prácticamente por 2 o 3 años pues no tuvieron entradas de efectivo, ¿no? Pero ¿qué sucede con las personas o los pequeños empresarios que pues no pudieron sobrevivir ante la falta de entrada de recursos, ¿no? Entonces, claro que sí, son factores externos. Pues muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma, la NIF A2, postulados básicos respecto a la evaluación de negocio en marcha? Como se dan cuenta, este es un tema que afecta pues a todos, afecta a la entidad propiamente, a la administración, a los contadores, a la gente interna que está trabajando en el día a día de la empresa y también afecta pues a las personas externas que van a hacer uso de la información financiera que está generando obviamente esta empresa, que pueden ser pues accionistas, pueden ser los bancos, pueden ser acreedores o pueden ser partes relacionadas o pueden ser X o Y personas que van a necesitar saber cómo va funcionando la empresa. Entonces, aquí tenemos que, pues que estar alertas, tanto lo vuelvo a repetir, todas estas personas que hacen uso de la información financiera de la empresa para saber cuál es la situación real de la empresa. Obviamente ya sabemos que tenemos que estar haciendo estados financieros, que tenemos que ir viviendo pues cómo se va comportando la empresa respecto de años anteriores, cuáles son sus proyecciones, cómo van en el cumplimiento de sus métricas. Pero aquí lo que nos dice el postulado básico es que se tiene que evaluar toda la información posible para saber si el funcionamiento de la empresa no es adecuada. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración? Tiene que considerar, como ya lo hemos mencionado, pues todos estos factores, tanto internos o externos, que son los que están ocasionando que la empresa no cumpla con su objetivo de seguir en funcionamiento, ¿ok? Y aquí ya estamos poniendo ejemplos como aquellos factores relacionados con la rentabilidad actual, la esperada, la programación de los pagos de la deuda o aquellas fuentes potenciales de recursos que van a reemplazar a las actuales fuentes de financiamiento. Es decir, si nosotros tenemos un préstamo bancario
pero resulta que ya estoy hasta el tope de mis deudas y no puedo hacer frente a a ese préstamo que tengo con los bancos, pues en primera instancia tengo que revisar cuáles son los Incoterms que tengo que cumplir y cuál es la contingencia que voy a tener yo para mi empresa de no cumplir con esas obligaciones que tengo que hacer frente y cuáles van a ser las consecuencias y cuál es la forma en la que yo voy a hacer, a buscar, digamos, la solución para que no me afecte esto. A lo mejor tengo que refinanciarme y pedir ayuda a mis accionistas para que me inyecten capital. A lo mejor tengo que buscar otros préstamos con otras partes relacionadas. No lo sé. Son ejemplos, digamos, básicos, pero lo que nos interesa es justamente evaluar cuál es la situación que tenemos al momento y cómo vamos a hacer frente para que esto no nos afecte de tal forma que pudiéramos estar hablando de un tema de que no podamos continuar como empresa, ¿no? Eh, en este caso también, si se dan cuenta, lo pusimos como que en dos sentidos, ¿no? O sea, hacia la izquierda, que es la flecha amarilla, es cuando decimos, ya estoy identificando que hay temas y que tengo que evaluarlos, ¿no? Pero también tengo que identificar hacia futuro qué es lo que me va a venir en la empresa, es decir, cuáles son mis proyecciones financieras, cuáles son los ingresos que tengo esperados, mis proyectos que a lo mejor tengo en puerta, a lo mejor estoy hablando de que pues estoy buscando incrementar mis operaciones en un sector económico diferente o estoy buscando generar un nuevo producto que yo sé que ya hice varios estudios de mercado y que me van a dar ese beneficio económico que voy a tener cuando lo vaya a lanzar al mercado. En fin, tenemos que saber cómo se va a ir dando la situación para que la empresa pueda hacer frente a estos riesgos que se puedan ir dando y que pueda continuar con su aspecto de negocio en marcha. ¿Ok? Aquí ejemplos que nos dicen, también tienes que evaluar la historia de la rentabilidad de la empresa. Es muy común que nosotros veamos al momento de que hacemos los estados financieros que la empresa pues va teniendo pérdidas en los últimos años, ¿no? Entonces decimos, ay, es una empresa perdedora. Ok, pues eso es una alerta, ¿no? ¿Por qué está perdiendo en lugar de ganar si el objetivo básico es ganar? ¿Dónde se está yendo el capital o dónde se está yendo el ingreso que está recibiendo la empresa? Eh, y que hasta dónde, digamos, la empresa va a poder hacer frente para seguir teniendo pérdidas o qué es lo que está haciendo para recuperarse y no tener pérdidas en estos años que vienen, ¿no? Y bueno, aquí otro de los ejemplos que nos dice, pues es buscar cuáles son las facilidades que va a tener la empresa para accesar a otras fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, este es como un análisis de lo que tendremos que estar haciendo. Eh, Continuando con el postulado básico del negocio en marcha, pues nos dice el ANIFA 2 que los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de una empresa en funcionamiento, salvo que, y aquí nos ponemos tres ejemplos, la dirección tenga la intención de liquidar la entidad, si ya sabemos que pues la empresa ya dio todo lo que tenía que dar y ya es una situación que ya no tiene marcha para atrás, bueno, pues entonces simplemente se están elaborando los estados financieros con ese objetivo y pues ya la empresa ya habrá tenido sus planes de acción pues para poder continuar. A lo mejor hay un tema de escisión o de fusión, bueno, que entonces ya esos son otros aspectos que si bien son de empresa en funcionamiento, pero son como que estrategias que las empresas están tomando pues para poder crecer en el mercado. Entonces, digamos, ese es otro escenario que se pueda dar. También nos dice que pueden ser que la empresa pues ya haya decidido cesar sus operaciones o bien que no existe alguna otra alternativa realista, es decir, que ya hicimos un análisis, ya evaluamos cuáles son los riesgos o internos o externos que se pueden presentar y ya la empresa pues no tiene ningún plan de acción para hacer frente a estos aspectos y entonces por lo tanto pues no hay alguna...
situación que pueda reducir el riesgo de que la empresa pues deje de continuar como empresa en funcionamiento, ¿ok? Entonces, por eso es que al inicio de la sesión decíamos, siempre pues nos vamos con la idea de que la empresa va a existir siempre, ¿no? Que porque siempre va a tener la capacidad para hacer frente a sus obligaciones, pero pues ya cuando estamos analizando la información financiera o no solamente al analizar la información financiera, sino analizar el entorno en el que el tema económico, el tema de la pandemia, el tema de la inflación, el tema de las tasas de interés, el tema de cómo la empresa va haciendo frente a estos aspectos y cómo va cambiando sus precios o cómo va comportándose las ventas que tenían proyectadas y vemos que no van conforme a lo que teníamos pronosticado, pues son aspectos que se tienen que considerar y hay que poner especial atención al respecto. ¿Ok? Y aquí pues vamos a continuar con ejemplos que nos indican cuáles son las condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la hipótesis de una empresa en funcionamiento. Ya algunos compañeros nos hacían mención a algunos ejemplos muy válidos y otros ejemplos pues simplemente son cuando vemos en el estado financiero que su posición patrimonial es negativa, cuando vemos que la empresa tiene préstamos a largo plazo y que además pues no se han venido disminuyendo en los últimos años y que lejos de que se disminuyan, se van generando intereses que pues es una, digamos, deuda que va a ir sumándose y que nunca se va a pues a liquidar en el corto plazo. Cuando por ahí Daniel nos decía, cuando tenemos una dependencia excesiva con ciertos proveedores, también puede ser con los clientes, ¿no? Vamos a suponer que yo me dedico a vender tortillas o a harina para las tortillas. Entonces, mi empresa pues está enfocada a un sector económico específico, ¿no? Pero vamos a ver que ahorita, digo, en las noticias hace unos días se vio que el tema del maíz transgénico o la importación y cómo eso iba a afectar justamente al tema de la materia prima que obviamente utilizan este tipo de empresas, pues para poder poner su producto en el mercado, ¿no? Entonces, son aspectos que van saliendo en el día a día y que nos van indicando que son alertas que tenemos que tener, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que si la empresa ya cambió sus políticas de crédito, hay una situación particular en donde en algún momento, pues la empresa ya decidió que no iba a dar crédito a sus clientes, ¿no? Y entonces resulta que lejos de que no les diera crédito, eso que implicaba que todas sus operaciones se iban a pagar de forma en efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te aseguras que el cambio de esa política de que ya no les des crédito y que ahora todo sea efectivo, pues realmente te va a asegurar la cobranza, ¿no? Y que además los clientes pues van a aceptar esa situación, ¿no? Eso es obviamente un indicio de que algo está mal. Cuando vemos por ahí que las empresas las están liquidando obviamente a los empleados, pues también hay otra situación. Aquí vemos un ejemplo donde dice indicios de retirada de apoyo financiero por los acreedores, que es lo mismo. Si vemos que nosotros estamos haciendo frente a nuestros pagos del día a día, pero resulta que ya estamos en una situación en la cual pues ya los proveedores no nos pueden esperar y eso qué implica pues que pueden ser temas incluso de contingencias que pueden ser traducidos en un tema legal, ¿no? O incluso tema de penalización que pueda tener la empresa. Obviamente todos estos aspectos son ejemplos generales, pero que se van a ir identificando día a día y que van a depender de la situación en particular que tengamos en nuestras propias empresas, ¿ok? Así vamos viendo también que los flujos de efectivo, lejos de que generen rendimientos, nos están dando pues que vamos a tener cifras negativas, pues eso también es un aspecto importante que hay que cuidar, ¿ok? Pues ya les mencionaba, los estados financieros, cuando analizamos las razones financieras, vemos que por lo menos en la razón financiera de solvencia o de liquidez, pues nos está dando unos aspectos que nos indican que obviamente no podemos hacer frente a nuestras obligaciones. No sé si hasta aquí esté claro, si tengan algún ejemplo adicional que me quisieran compartir, si me lo pueden hacer saber, por favor.
Aquí les estoy poniendo otros ejemplos. Tenemos un comentario, todo claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar? Si vemos que también en las empresas que estamos analizando, pues siempre es común la práctica de realizar el pago de dividendos, pues obviamente eso qué quiere decir, que además de que la empresa cumplió con su objetivo que tenía establecido de la utilidad o rentabilidad esperada, pues tiene la capacidad para poder pues hacer frente al tema de pues darle a los accionistas pues el dividendo que les corresponde por la inversión que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si de repente en el año que estamos revisando o que estamos viviendo, pues ni siquiera hay eh, temas para, no hay, vemos que no hay dividendos, no se pagaron estos dividendos, pues obviamente puede darse una situación eh, esperada, ¿no? De que hay algo raro que está sucediendo. Ahorita también, pues puede ser un ejemplo muy absurdo si lo quieren ver así, pero las empresas en estas fechas pues ya tienen que hacer frente al pago de la PTU, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si varias eh, varios trabajadores están acostumbrados a recibir pues esta ganancia o este beneficio extra simplemente porque la empresa está generando utilidades y en el último año pues no está generando las utilidades y por lo tanto o bien el monto de la PTU bajó o bien el monto no va a ser el esperado que tenían. Puede ser también ahí una situación que pueda ser un ejemplo de algo raro que está pasando, ¿no? Hasta el trabajador que no tenga conocimiento de estos temas, pues le va a llamar la atención, oye, pues siempre yo recibía tanto de PTU y ahora no lo recibí, pues algo que está pasando, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, son algo aspectos muy básicos, pero que nosotros que estamos viendo cómo se van comportando las información financiera de las empresas, pues vamos a verificar que efectivamente hay algo que está pasando y que tenemos que estar alertas, no solamente los auditores, sino también pues los mismos personas que están generando la información financiera, ¿no? Aquí también vemos otro ejemplo donde nos dice incapacidad de cumplir con los términos de los contratos del préstamo, ¿ok? Cambian la forma de pagos de las transacciones con los proveedores, ya lo habíamos visto, o incapacidad de obtener nuevos financiamientos. Si se dan cuenta, estos aspectos que ahorita revisamos son financieros, pero también por ahí pues nos hablaban acerca de factores externos, que ya hablábamos de la economía, de la pandemia, pero también hay otros factores operativos, ¿no? Bueno, aquí ya nos dice un ejemplo claro, si ya la empresa ya tiene la intención de liquidarla o de cerrarla, bueno, no hay de otra. Ya sabemos que es una decisión tomada y que al final de cuentas simplemente se están haciendo todos los estados financieros, pues en base a que va a haber un cierre de las operaciones de la empresa, ¿ok? Pero ¿qué pasa también cuando identificamos que sale de la administración pues personal clave y que además este personal clave pues no es reemplazado por alguien más? Vamos a suponer que la persona que es la directora general o el director de finanzas salen de la empresa y ya no hay nadie más que quede en su lugar, pues obviamente mm, pues vamos a estar interrogándonos de qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿por qué ya esta persona no está? Y lejos de que esta persona no esté, ¿quién va a poner la rienda sobre las empresas, ¿no? O sea, ¿quién va a estar al frente de la empresa? Y si vemos que nadie va a entrar a cubrir esa posición, pues obviamente quiere decir que hay algo raro, ¿ok? ¿Algún ejemplo adicional que tengan por ahí? Otros ejemplos, pues pueden ser el tema de una pérdida de un mercado importante, ya lo hablábamos, que en el caso de las empresas, pues que tengan varios
varios mercados, pues alguno en específico, pues ya no esté siendo redituable como lo estaban esperando, ¿no? O que tengan varios clientes clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, las empresas pues de refresqueras, pues obviamente sus clientes clave, ¿quién va a ser? Pues las comercializadoras, las cadenas comerciales, y en cierta medida también pues las pequeñas tiendas que estén al lado de nuestras casas, ¿no? Pero vamos a ver que también eh, estas empresas pues tienen otros factores adicionales que van poniendo de alguna forma eh, especial atención en ellas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos en las empresas cigarreras o en las empresas refresqueras? Pues que ellas, pues obviamente al proporcionar o al ofrecer productos que pues afectan la salud de las personas, pues les imponen más impuestos, ¿no? Entonces ahí vemos que estas empresas además tienen que hacer frente a estos impuestos y que si bien no va a ser una causa específica de disolución de la empresa o de que la empresa deje de funcionar, pues también es un factor importante que va obviamente a afectar la operación de la empresa, ¿no? Eh, Ahí por ahí alguien también nos decía escasez de suministros importantes, ¿no? Como decíamos, si el proveedor que yo tengo operaciones, pues es mi proveedor más importante, y si esta persona no me suministra lo que yo necesito, pues entonces, ¿cómo yo puedo hacer frente a mis operaciones diarias, ¿no? O incluso otros factores externos aquí nos mencionan, la aparición de un competidor de gran éxito, pues a lo mejor que va a tener una nueva tecnología, va a tener productos más vanguardistas en el mercado y yo me estoy quedando atrás en cuanto a aspectos tecnológicos, pues ¿qué va a suceder? Pues que sí va a tener ahí un aspecto importante que tengo que cuidar, ¿ok? Ya mencionábamos procedimientos legales contra la entidad o bien los cambios en las disposiciones legales o reglamentarias o incluso catástrofes o temas ahí de posibles huelgas. Ahorita se me ocurre de los empleados que también vemos, pues eso qué es lo que va a suceder. A lo mejor la empresa sí efectivamente tiene una muy buena posición económica, pero pues tiene una huelga, ¿no? Y no ha podido negociar con sus empleados los contratos colectivos de trabajo y entonces pues obviamente no puede continuar con su operación. Entonces son aspectos importantes que se tienen que considerar. Eh, si tienen algún ejemplo adicional, pues con gusto lo podemos ver, si me lo hacen saber. Ahora, ¿cómo se va a evaluar el negocio en marcha? Okay, ya vimos todos aspectos internos o externos que pueden presentarse y qué es lo que tenemos que hacer, pues estar alertas para poder evaluar estas situaciones y cómo van afectando a nuestra operación día a día. Obviamente esto no es como una receta de cocina en donde te digan, oye, vas a tener esto y entonces tienes que hacer A, B, C y D. No, al final de cuentas se tiene que hacer un análisis de acuerdo a las condiciones particulares de la empresa, pero dependiendo de la situación o los aspectos que tengamos que identificados como posibles temas de negocio en marcha, pues por lo menos se espera que las empresas hagan sus evaluaciones de su información financiera basada en los flujos de caja que se tienen esperados, es decir, pues cómo se ha venido comportando la empresa en los últimos 2 o 3 años, cuáles son mi utilidad que yo tenía, digamos, en promedio, ajá, estimada con lo que con lo que yo realmente tengo en el periodo. ¿Cuáles son mis proyectos nuevos que tengo para los siguientes periodos? Y cuáles son mis proyecciones financieras. A lo mejor ya puse ahí cambios importantes con mi equipo y estoy generando nuevas estrategias de ventas o estrategias comerciales y entonces eso me va a implicar que vaya a tener un incremento en mis ventas. Entonces, incluso a lo mejor pues suena un poco tonto o absurdo, pero voy a salir a vender más, entonces me voy a ir a buscar a otros mercados que no había contemplado antes, ¿no? Entonces ya hice obviamente un estudio de mercado y ya tengo una proyección esperada de los ingresos que voy a tener. Con base en eso, pues, ¿qué hago? Un flujo de efectivo que ya hemos hablado al respecto, en donde evalúo mis ingresos esperados
en el siguiente y en los siguientes años, y mis gastos operativos y costos que voy a tener, y con base en eso evaluar mis utilidades y evaluar que esas utilidades que estoy proyectando en primera instancia, además de que obviamente voy a tener la utilidad, que esa utilidad me sea útil para poder hacer frente a mis obligaciones o a mis proyecciones, porque a lo mejor es una utilidad mínima en los primeros años. ¿Cuánto tiempo yo voy a poder soportar esta situación para que pueda posicionarme o tener una mejor solvencia o una mejor liquidez en los futuros, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que se tiene que evaluar. ¿Cuáles serían mis evaluaciones a través de los ingresos económicos que tengo esperados en los siguientes periodos? ¿Y cómo va a estar mi posición del mercado respecto a las empresas similares? ¿Ok? Son ejemplos, pues, de análisis que se tienen que hacer. Ahora, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Perfecto. Bueno, pues como se dan cuenta, ya estamos evaluando estas situaciones que se pueden dar y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una norma específica para los auditores que vuelvo a repetir, este tema en especial de empresa y negocio en marcha no es algo solamente que afecte a los auditores, sino que realmente es una situación que ya vimos que está establecida en un postulado básico, en las normas de información financiera, y que no solamente repercute a los auditores, sino que a la empresa propia o a los integrantes del gobierno de la administración, que son los responsables pues del día a día de la operación de la empresa y obviamente de generar la información financiera. Para nosotros auditores, ¿cómo nos va a afectar? Pues obviamente cuando nosotros estamos haciendo nuestras pruebas de auditoría, evaluamos que efectivamente, pues a través de todos estos ejemplos que hemos venido revisando, pues pueden darse situaciones adicionales y vemos que efectivamente la empresa no se está comportando como debiera y que hay una situación especial que tenemos que tener en consideración. Entonces, para esto, pues estamos sujetos a la norma internacional de auditoría 570, Empresa en Marcha, en donde simplemente nos dice la norma que nosotros como auditores tenemos que tener una actitud obviamente de escepticismo profesional, pero además en todo el proceso de la auditoría tenemos que evaluar justamente estos riesgos, ya evaluamos factores internos o externos que puedan dar lugar a que efectivamente la empresa no continúe en sus operaciones. Entonces, nos dice la norma que desde nuestros primeros estudios en cuanto a la planeación y en cuanto al estudio y evaluación del control interno de la empresa, pues tenemos que evaluar si efectivamente existen estos hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Si es importante que las empresas, pues, no se esperen hasta el momento en que va a ocurrir algo, algún factor externo o algún factor interno que no tenían contemplado y que no evalúen estos riesgos que se pueden dar para que la empresa continúe con sus operaciones. Pues cuántas veces hemos evaluado con las empresas, pues que no tienen políticas, no tienen procedimientos, no se van midiendo conforme al mercado, no tienen proyecciones financieras, no hay un monitoreo seguido de la administración respecto a cómo se van comportando las cifras. Pues prácticamente la empresa está trabajando, pero no hay una pues de alguna forma no hay un monitoreo estrecho de que efectivamente la empresa está cumpliendo con sus obligaciones y que además pues va a continuar trabajando de forma indefinida, ¿no? Sino que están trabajando pues al ahí se va, ¿no? Y no sabemos si efectivamente el día de mañana o el siguiente año la empresa pues pueda tener un resultado
positivo, ¿no? O si ya hemos visto que la empresa tiene pérdidas en los últimos 5 años, entonces, pues hay una pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo está haciendo la empresa para poder trabajar, pero que además esté generando resultados negativos y que cómo sabemos que la empresa va a seguir funcionando en el siguiente año, ¿no? Entonces, son preguntas un poquito básicas, pero que son aspectos básicos que nos dice la norma que tenemos que tener en cuenta para que efectivamente evaluemos la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento. ¿Ok? ¿Por qué vamos con esto? Pues porque nos dice determinar si la dirección ha realizado una valoración preliminar de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos tenemos que esperar hasta el final o hasta el momento en que ya vimos que efectivamente no podemos dar más. Nosotros como empresa no, pues nunca previmos o nunca evaluamos políticas previas de acción respecto a factores internos o externos que pudieran suceder y cómo vamos a hacer frente a esa situación para minimizar el riesgo. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que esperarnos hasta el final o hasta el momento en que ya cambió la situación, nos vino una pandemia, cambió la tasa de interés, mis proveedores ya no me están dando servicio, ya tengo la huelga, en fin, tenemos que anticiparnos a todos estos efectos y ver cómo me van a afectar a mí como empresa en funcionamiento y qué voy a hacer yo para poder hacer frente a esta situación que se va a presentar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no me tengo que esperar hasta que ya suceda el hecho, sino realmente anticiparme y prevenir e implementar controles preventivos, obviamente, para poder corregir esta situación de forma anticipada, ¿ok? Obviamente, pues evaluar cuáles son los planes de la acción por parte de la administración para poder mitigar esta situación, ¿ok? Y pues aquí nos dice simplemente mantener durante la auditoría una especial atención relativa a hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa de continuar como empresa en marcha. Pero vuelvo a repetir, esto, si bien es una norma específica para los auditores, eh, pues es simplemente son recomendaciones que no deberían dejar como que al aire pues a las personas que no son auditores, ¿no? Sino realmente pues son aspectos básicos que ya vimos que efectivamente se tienen que considerar y que tenemos que estar alerta para una situación así, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de forma adicional? Pues evaluar, como ya lo vimos, los planes de la dirección, evaluar los pronósticos respecto a los flujos de efectivo, a los estados financieros intermedios, cuáles, incluso evaluar la fiabilidad de los datos subyacentes generados para preparar el pronóstico. ¿Qué es lo que sucede? Que posiblemente nosotros estamos viendo que la empresa pues tiene una utilidad menor respecto a los años anteriores y que a lo mejor, si bien la situación no está como que para que la empresa cierre sus operaciones en el corto plazo, pues sí vemos factores que se pueden ir dando lugar, ¿no? A lo mejor vemos como mencionábamos, al analizar los estados financieros vemos un capital negativo, un préstamo con sus partes relacionadas a corto plazo que no se ha venido pagando y que además está generando intereses moratorios que no se han cumplido, o vemos que también sus proyecciones de ventas pues están em, más bien dicho, que sus operaciones de sus ventas están disminuyendo respecto a años anteriores. Y entonces la empresa pues se esperó al último momento, no ha tenido la capacidad de análisis de estas situaciones que se están dando y pues llega el auditor y dice, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, como por ahí nos comentaron, hay un cliente o un proveedor específico que ya no lo tienes, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Y la empresa pues nunca midió esto, ¿no? Estamos al día de hoy y la empresa nunca lo ha medido. ¿Qué es lo que sucede? Pues llega el auditor y le dice, ¿sabes qué? Tienes que darme tus planes de acción, tienes que decirme cómo tú vas a mitigar estos riesgos de negocio en marcha, pues porque al final pues son importantes para la opinión. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la empresa automáticamente genera
esta información que le pide el auditor y entonces ellos van a generar pues lo que nosotros estamos esperando como auditores, ¿no? Evidencia de que efectivamente me demuestre que la empresa va a continuar en funcionamiento no en el siguiente año, sino en los siguientes años. Y entonces, pues la empresa se pone pues hacer pronósticos muy favorables que van a mitigar este riesgo, ¿no? Entonces decimos, sí, efectivamente, pues tienes palomita, porque si bien tienes estas alertas, ¿qué sucede? Pues que tú ya me entregaste un pronóstico, me estás entregando un estado financiero proyectado, donde vemos que efectivamente vas a tener las utilidades extraordinarias que nunca tuviste en los últimos años, pero que de la noche a la mañana ya las tienes y que además también tus pronósticos de flujo de efectivo, lejos de ser negativo, te están dando esas utilidades extraordinarias. Obviamente eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a decir cualquier persona que pueda leer esta información va a decir, ojoles, algo está pasando, no me hace sentido porque si la empresa se ha venido comportando así en los últimos años, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana ya ahora sí esté generando pues flujos de efectivo muy favorables y que vaya a tener toda la rentabilidad o la estabilidad que antes no tuvo? Entonces, o bien, pues, ¿qué sucede? Que la empresa está inventando esa información, ¿no? Que lejos de que sea algo realista, pues simplemente nos está dando algo para cumplir y poder tener una palomita en su estado financiero que efectivamente es algo que no vaya a ser cierto. No sé si quedó claro esta situación. Y vuelvo a lo mismo, no solamente es para los auditores, sino también para las personas que estamos viendo día a día la situación de la empresa, ¿ok? También aquí nos dice que tenemos que considerar cualquier hecho o información adicional desde la fecha en la que la dirección hizo su valoración. Claro que sí, porque puede suceder que nosotros estamos evaluando esta situación de negocio en marcha y vemos que la información o los pronósticos que la empresa nos está dando corresponden al ejercicio a mediados del ejercicio, en este caso a junio, por ejemplo, y vemos que de junio a diciembre pues ya se han dado factores un poquito más fuertes o más mm, certeros que nos están dando lugar a que efectivamente ya la empresa ya no puede hacer frente a sus obligaciones y entonces obviamente pues ya cambió la información con la cual la empresa hizo sus proyecciones en el mes de junio y entonces obviamente esa información que nos está dando ya no nos sirve porque no son las mismas condiciones en las que estamos actualmente. ¿Quedaron claros estos ejemplos? ¿Qué otros procedimientos se tienen que hacer? Pues evaluar los contratos de la empresa, evaluar las actas de asamblea, las confirmaciones con los abogados, con las partes relacionadas, las fuentes de financiamiento, porque si se dan cuenta a través de esta información que no va a ser tal cual generada por la propia entidad, sino por alguna persona externa, nos va a llegar a nosotros de información fidedigna y que efectivamente pues nos va a servir para evaluar si efectivamente la empresa está funcionando o no. Si vamos bien con los ejemplos o tienen algún comentario, me lo pueden hacer saber a través del chat, por favor. Y bueno, por último nos está diciendo la norma que es indispensable que tengamos una manifestación escrita por parte de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad respecto justamente a estas formas de poder mitigar el riesgo de negocio en marcha y evaluando justamente los planes de acción futura y la viabilidad de dichos planes, ¿ok? Que efectivamente pues estos planes pues sean razonables o sean certeros respecto a la situación de la empresa. ¿Me pueden hacer saber si tienen comentarios? ¿Por qué es importante esta situación de la evaluación del negocio en marcha? Em, pues obviamente ya vimos que es un aspecto del día a día de las empresas, que no podemos estar ahí como contadores evaluando o generando la información de forma mecánica sin entender cómo se está comportando la empresa, sin evaluar los factores internos y externos que se puedan ir dando, pero además
Pues porque las empresas ya sabemos que pues buscan obtener financiamiento, si no es de sus propios accionistas, de los terceros, y entonces pues el generar una información financiera fidedigna y que los estados financieros sean razonables de acuerdo a la operación propia de la empresa, pues va a dar lugar, ya sabemos, a la toma de decisiones importantes para la empresa. Pero, ¿qué es lo importante? Que pues si se tiene un estado financiero dictaminado, la opinión de un contador público externo autorizado, pues va a informar si efectivamente la información financiera que se tienen en los estados financieros es razonable o no, con base obviamente a un arco de información financiera. Pero si en medida de la opinión del auditor vemos que obviamente se están presentando estas situaciones de negocio en marcha, entonces es importante e imprescindible que el auditor reporte esta situación a través de su informe de auditoría, porque de lo contrario no estaría mostrando la información financiera fidedigna de la empresa y obviamente esto sería una falta importante a las normas internacionales de auditoría. Entonces, eh, todos estos antecedentes que ya hemos evaluado es importante para que el auditor, y no solo el auditor, sino los contadores precisamente del día a día, se alleguen de información que les permita minimizar esta situación de incertidumbre y evaluar si efectivamente la situación o el riesgo que se está presentando es material para los estados financieros en su conjunto, de tal forma que si vemos que mi proveedor no me está surtiendo la materia prima que yo necesito, ¿cuál va a ser el impacto que voy a tener en primera en mi operación? Y segunda, pues en la información financiera, ¿no? Porque a lo mejor ya no encontré otro proveedor, ya no pude negociar y entonces pues ya no voy a tener la forma de vender. Y entonces eso va a implicar obviamente una disminución drástica en mi renglón de ingresos en los estados financieros. Entonces, es importante que se evalúe cuál es la magnitud de estas situaciones y evaluemos si efectivamente va a ser material para la operación de la empresa y a nivel de la evaluación de los estados financieros en su conjunto. ¿Tienen algún comentario? Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuando con la opinión, ¿cuál va a ser el impacto de estos riesgos en cuanto a la opinión del estado financiero? Pues aquí tenemos dos sentidos. Uno, si efectivamente la empresa está atenta a estos factores, tanto internos o externos, que pueden dar lugar a un tema de negocio en marcha, y no solamente está atenta, sino que se está anticipando y tiene políticas, tiene procedimientos que minimicen efectivamente ese riesgo de negocio en marcha, entonces pues vamos a suponer que a lo mejor en el ejemplo básico del proveedor que ya no me surte la materia prima, fíjate que tal proveedor pues ya no perdió los permisos para poder exportar esta materia que era necesaria para el jarabe de tos, pero pues yo ya tengo un proveedor que tiene los mismos requisitos de calidad, que además está bien posicionado en el mercado y que entonces me está haciendo frente a poder surtirme la misma, pues el mismo componente que yo necesito para el jarabe para la tos, ¿no? Entonces, híjole, pues ahí vemos que sí, efectivamente había una situación de negocio en marcha, pero que la empresa ya se anticipó y que ese riesgo ya lo minimizó y que entonces no va a afectar en forma drástica para la operación de la empresa, ¿ok? O a lo mejor vamos a suponer, fíjate que pues sí, ahorita mis estados financieros me están dando pérdidas en los últimos años, pero yo ya me puse las pilas y ya hablé con mis accionistas de que me inyecten capital, estoy poniendo a mi gente de ventas a trabajar y entonces estoy generando nuevas estrategias de ventas para que efectivamente en el siguiente año me mejoren mis ventas. Estoy teniendo un nuevo producto que voy a posicionar en el mercado y que me va a dar los rendimientos esperados. En fin, todas estas situaciones de alguna forma me van a ayudar como empresa a minimizar el riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de la opinión del estado financiero? Nos dicen,
la norma que si se va a revelar la información adecuada en los estados financieros y específicamente en las notas, se va a expresar una opinión no modificada o una opinión sin salvedades y se debe de incluir un párrafo de énfasis para destacar la existencia de una incertidumbre material en relación con el hecho o la condición. Es decir, como auditor no voy a poner una opinión con salvedades, voy a poner o plasmar una opinión sin salvedades, pero a través de un párrafo de énfasis adicional, justamente voy a enfatizar la situación que está sucediendo con la empresa y que pues está revelada de forma más específica a través de las notas a los estados financieros y que eso le va a permitir a los usuarios de la información financiera pues tomar las decisiones que correspondan, ¿ok? Pero si vemos que la información que me está dando la compañía no es adecuada y entonces no es útil o la información pues ya vimos que pues está eh, muy favorable o que incluso vemos que pues la información no es fidedigna, pues entonces obviamente estamos en otro escenario y entonces en este caso vamos a tener que expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, de acuerdo a lo que se tenga. Y esto va a ir en relación con la norma internacional de auditoría 705 que nos hace mención a la opinión del auditor. Y se tiene que manifestar en el informe de auditoría que va a existir una incertidumbre material y que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento. Entonces, por eso es importante que se evalúen estas situaciones de negocio en marcha. ¿Ok? Bueno, pues con esto concluyo mi sesión del día de hoy. Si alguien de ustedes tiene algún comentario, por favor que me lo haga saber a través del apartado de chat o de las preguntas. Y pues no, simplemente decirles la importancia de la evaluación de negocio en marcha. Como ya lo vimos, no solamente afecta a los auditores, sino realmente a todos los usuarios de la información financiera y a nosotros como contadores que estamos generando la información día a día. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor que me la hagan saber. ¿Quedó claro? Pues muchas gracias. Gracias por participar en nuestra sesión del día de hoy. Mm, y solamente voy a tomar un par de minutos para tomar la asistencia. Pues ya tomé la asistencia. Muchas gracias a todos por su participación. Excelente día.